A pesar de las voces en contra, la plenaria del Senado aprobó la reforma política que, entre otras cosas, condena a los partidos minoritarios a su extinción y perpetúa en el Congreso a los pesos pesados de la política colombiana. Entre otras cosas, se modificó el apartado número 262 de la Constitución Política para crear listas cerradas al Congreso de la República. También se le abrió la puerta al transfugismo por única vez a partir del 2026. Esto implica que un congresista podría pasar de un partido a otro sin quedar impedido o tener que enfrentarse a demandas por presunta doble militancia. Otro de los puntos aprobados permitirá que los congresistas puedan renunciar a ese cargo para ser ministros sin tener que esperar 6 meses como sucede en la actualidad. Otro de los apartados que se aprobaron tiene que ver con la financiación de las campañas políticas, que será a partir del 2026 100% estatal. Por su parte, el partido de gobierno Alianza Verde se unió a los partidos opositores y se atrevieron a levantar su voz de protesta en contra de esta reforma política. Sustenta el desacuerdo en que antes la ley permitía que los partidos minoritarios que tuvieran hasta el 15% de los votos en su circunscripción podían coaligarse para competir por las elecciones. Esto en la práctica lo que permitía era que los partidos pequeños se pudieran aliar para tener mayor fuerza para sus candidatos y listas. Pues bien, con esta reforma esos partidos desaparecen y les dan más poder a los partidos poderosos como el liberal y el conservador. Aquí está el resumen de algunas de las voces, tanto de opositores como del Partido Verde, quienes dicen que los tienen contra las cuerdas por parte del propio gobierno por haber levantado su voz en contra de esta reforma. Veamos un resumen de este candente debate. Yo quiero dejar una constancia a nombre del Partido Centro Democrático, a quien representé en todo este debate como ponente de este proyecto. Lo primero, yo me siento francamente engañada, porque aquí nos hablaron de una reforma política por consenso y tratamos de construir un texto donde todos cupiéramos, aceptando algunas cosas que no nos gustaban, para lograr que avanzaran temas que consideramos fundamentales. Pero yo hoy tengo que decir que esto que nos acaban de aprobar, de la financiación completamente estatal de las campañas, para que el gobierno de Gustavo Petro sea el único que va a asignar los recursos a los políticos, me parece absolutamente inaceptable. Entre otras cosas, es muy mala la plata de los terceros, pero es muy buena cuando se las cobran en la tributaria. Esa es la plata que ahora le entregan al gobierno para que le entregue a los políticos. Entonces yo no puedo entender cómo es que la política del sector, la plata del sector privado es muy mala cuando la entregan ellos voluntariamente, pero es muy buena cuando se lo sacan ustedes en la reforma tributaria. Lo segundo, esta es una reforma que restringe los derechos de participación política de los ciudadanos. Imagínese, querido ciudadano, que ese ciudadano de opinión que quisiera ser candidato en un partido tiene que haber estado afiliado 6 meses antes de una consulta para poder participar, de manera que se acaba la oportunidad de que los políticos, de que los no políticos entren a la política. Es la manera como los políticos de este Congreso le impiden la participación al resto de los ciudadanos colombianos. Y también me parece sumamente grave, señor presidente, y así lo quiero dejar como constancia, que se hayan avalado las alianzas entre los partidos grandes. Imagínense entonces, los partidos 30 segundos, senadora, para que termine. Los partidos poderosos se unen en desmedro de las minorías y entonces vamos a poder hacer acuerdos para usurpar todas las curules y que ninguna minoría pueda tener representación. Y podría enumerar algunos otros temas que me preocupan, pero como no hay tiempo para discutirlo, simplemente quiero dejar constancia de que a nosotros nos dijeron que esta reforma sería por consenso y lo que vemos es una reforma por aplanadora, imponiendo los criterios de la izquierda del país sobre el ejercicio político. Pero en torno a la reforma política, quiero dejar de manera individual, haciendo parte de lo que se llama la coalición de gobierno, mi concepto adverso, mi discrepancia con esta reforma política que hoy no interpreta como nunca ha interpretado en los gobiernos por estos 15 años la realidad de un país. Este Parlamento y los anteriores
han tenido el nivel de no aprobarla para su propia conveniencia. Allá en la galería afuera hay un rumor incesante de multitudes que vería que una reforma de esta se hace solo para cuadricular los intereses de los que habitamos temporalmente estos edificios del Parlamento. Senador Name, continúe. No conviene, presidente. Usted y yo nos hemos enfrentado muchas veces acá en esta arena. En ella yo preferí que quedara mi dignidad y no la suya en las confrontaciones parlamentarias, hablando siempre de lo mismo, que dice que las listas cerradas van a dignificar la política, cuando aquí todos sabemos que la corrupción en Colombia tiene un marco, porque los gobiernos eligen prioritariamente los parlamentos. Ahí es donde tenemos que reexaminarnos y no hacer una reforma para nosotros, sino una reforma para nuestro tiempo y para nuestra nación. Gracias, Solo quería dejar la constancia y quiero manifestarles que esta reforma no cuenta con la mayoritaria participación del Partido Alianza Verde. Y eso no va a ser para que nos amenacen con cierto tono de que qué bueno que los que quieran estar, estén, y que los que no quieran estar, se vayan. Pues si nos sacan, nos sacan. Bueno, si hay algo que a mí me ha molestado en estos primeros 5 meses es ver tanta incoherencia política. Así como se escucha en este salón la voz fuerte del senador Iván Name, se escuchó en este salón la voz fuerte del hoy presidente Gustavo Petro cuando era senador y criticaba y rechazaba esa reforma política que pretendía destruir las minorías. Hoy esta reforma política trae un artículo que también pretende atentar contra esas minorías. Yo quiero preguntarle algo al pacto histórico y a esos partidos de gobierno, sobre todo al pacto que se ha quejado tanto de lo que les hicieron cuando eran oposición, que pasaban por encima de ustedes, que no los dejaban hablar, que querían pupitrearles todo. ¿A qué juegan? ¿A hacer un cambio o a vengarse? Porque yo sí quiero hacer un llamado desde mi partido, que es un partido que se declaró de gobierno, aunque yo no soy de gobierno. Yo sí quiero hacer un llamado, y es a que respetemos la oposición y esos partidos que se declararon independientes, y no hagamos lo mismo que de pronto en el pasado hicieron. En esa conciliación, como lo dice el senador Motova, no estuvo la oposición y no estuvieron esos partidos independientes. Cierro con esto. Antes de lo que voy a decir, anuncio que mi voto será negativo. Cierro con esto. El Partido Alianza Verde, varios de mis compañeros, esto es una noticia, representantes y senadores me han manifestado que están completamente decepcionados. Hoy desde el Partido Verde le hago un llamado a mi partido: declarémonos en independencia y echemos para adelante. Muchas gracias. Yo le digo con toda sinceridad, la reforma política, tal y como ha sido concebida, no me permite apoyarla. Y no me permite apoyarla porque cuando yo voté por Gustavo Petro y cuando hice campaña, nunca tenía en la cabeza que íbamos a imponer las listas cerradas. Yo no estoy criticando la lista cerrada. Lo que estamos criticando nosotros es que se imponga la lista cerrada, que se quite la libertad de un partido de decidir si va por lista abierta o lista cerrada. La decisión del pacto histórico fue plenamente justificable y respondió a una realidad histórica. Termine, senadora Asprilla. La decisión del pacto histórico de hacer una lista cerrada correspondió a una realidad política y la entendimos. Y estábamos en listas diferentes, pero nos juntó, en mi caso desde el comienzo,
el anhelo de tener un gobierno progresista. Así que, esto lo digo con toda sinceridad, en este punto no nos encontramos. Se eligen a los congresistas. La corrupción electoral nace de la financiación. Y yo les he visto a muchos de ustedes, a los que no tienen votos de opinión, endeudándose con los bancos, vendiéndole la conciencia a grupos económicos, por no decir, me excusan, no quiero generalizar, hasta los narcotraficantes de este país. ¿Qué mejor que el Estado asuma la financiación de las campañas y que ustedes vivan tranquilos y hagan sus campañas tranquilos como debe ser? Pero la financiación de las campañas tiene que ir acompañada de las listas cerradas, porque si no la competencia seguiría. La réplica, senador Mauricio Gómez. Sí quiero, presidente, dejarle claro al senador Bolívar que yo no sé a quién representa él, pero yo sí represento al pueblo colombiano porque el pueblo colombiano votó por mí. Deje de generalizar que no todos somos bandidos y narcotraficantes en este Senado. Yo por lo menos, senador Bolívar, soy una persona seria y decente. Y no le voy a seguir permitiendo, yo tengo 3 hijos. Yo no puedo seguir permitiendo que usted coja este Congreso y diga lo que le da la gana. Respete que no todos somos bandidos, senador Bolívar. Suscribo lo que dice el senador Iván Nami. No podemos permitir que una reforma como esta cuadricule los beneficios para quienes aquí están. Este es un debate que debería ser de puertas abiertas en la academia, con expertos. Deberíamos tener la posibilidad de hacer un debate mucho más amplio, porque aquí se juega. Termine, senador Miguel. Gracias, presidente. Aquí se juega la democracia colombiana. Pareciera que la reforma política debe hacerse entre políticos, que solo le importa a los políticos. Falso. Tal vez la reforma política con la reforma electoral son parte de las reformas más importantes para los colombianos. Aquí está en juego la democracia, la libertad y el futuro de los colombianos. Y claro, parte del reproche que tenemos varios a esta reforma es que no combate la corrupción electoral, no promueve nuevos liderazgos, no anima a que haya responsabilidad política. Lo que en Estados Unidos se llama accountability no hemos podido incluso traducir en español, pero es esa responsabilidad que tenemos con nuestros electores y que desafortunadamente esta reforma política no contribuye a eso. Yo por eso, claro que... 30 segundos para que termine. Sí, pero tratemos con la misma diferencia ya que no noto, senador Alirio, con mucho... Yo quiero decir que, claro que no voy a apoyar esta reforma, porque esta reforma profundiza la corrupción que odian los colombianos. Esta reforma solo está hecha para beneficiar hoy a quienes están en el gobierno y quieren hacer un proyecto que evidentemente lo único que hace es contribuir a beneficios propios. Y termino diciendo que me preocupa mucho que haya amenazas a los miembros de partidos de gobierno por cuenta de este gobierno. Ahí está el talante antidemocrático de este gobierno que amenaza a los propios también. No solo a los ajenos, sino también a los propios. Gracias, presidente.